Primer evento virtual Andi, Congreso Integrado de Zonas Francas, Puertos y Logística, Realidad y Futuro en la Cadena Logística, 23 de julio. Más información www.andi.com.co. Andi, más país. Primer evento virtual Andi, Congreso Integrado de Zonas Francas, Puertos y Logística, Realidad y Futuro en la Cadena Logística, 23 de julio. Más información www.andi.com.co. Andi, más país. Primer evento virtual Andi, Congreso Integrado. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están ingresando a este webinar de la ANDI, un espacio que hemos creado para tener una conversación alrededor de los retos del talento humano, oportunidades y desafíos que se nos presentan. Este webinar hace parte de una serie de seminarios web que hemos comenzado a desarrollar en la ANDI a raíz de esta coyuntura que no nos permite la presencialidad, pero que sí nos permite seguir explorando este tipo de herramientas virtuales con las cuales podemos llegar a muchos más de nuestros distintos grupos de interés y personas interesadas. Damos la bienvenida a nuestros panelistas. Tenemos un panel hoy de lujo. Damos la bienvenida a Paola Mejía. Paola es la responsable de los temas de empleo y emprendimiento en Confama, la principal caja de compensación de nuestro departamento y sin duda pues con una trayectoria muy amplia alrededor de todo este tema de competencias y talento humano. Paola, bienvenida y muchas gracias por unirte a esta conversación con nosotros. Gracias, Alejo, por la invitación. Gracias a la ANDI y pues además absolutamente privilegiada de estar aquí con Juan Carlos y Alberto. Bueno, Alberto Hoyos, presidente de Galletas Noel, una compañía muy querida por nosotros, por todos los antioqueños, por todos los colombianos, y una persona muy activa en el Comité de Siempre ha estado en el componente precisamente de talento humano. Entonces, Alberto, bienvenido a este webinar y gracias por unirse hoy a la ANDI y a todos los que nos acompañan. Alejandro, muchas gracias a ti y a la ANDI por la invitación y un tema fascinante y qué bueno compartirlo con Paola y con Juan Carlos y contigo. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Y finalmente damos la bienvenida a Juan Carlos Mora. Juan Carlos, presidente del Grupo Bancolombia, otra empresa icónica para nuestro departamento. Adicionalmente, Juan Carlos también preside la Junta Directiva de la ANDI para Antioquia. Así que, Juan Carlos, pues bienvenido a este webinar y gracias por unirte a esta conversación sobre talento humano. Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias a ti y a la ANDI por la invitación. Un gusto para mí estar en compañía de personas que saben bastante de este tema de talento humano. Así que creo que va a ser una conversación muy interesante y también saludo a todos los que nos acompañan esta tarde. Bueno, sin duda el tema de esta semana en relación a talento humano, pues, y nos toca indiscutiblemente empezar pues señalándolo, tiene que ver con la tasa de desempleo. Era una tasa de desempleo pues que ya venía creciendo y que esperábamos de alguna manera que creciera con un 21.4 pues para este último mes de mayo. También es cierto que si bien es pues la cifra histórica más alta, también se comenzó a ver pues un poco ya de desaceleración y creación de empleo en algunos sectores, lo cual pues sin duda nos llena de optimismo porque pues la expectativa es que en los siguientes meses el empleo se comience a recuperar y podamos seguir continuando con esa senda de crecimiento alrededor de lo que es el talento humano en nuestro país, que es el tema que hoy en día nos convoca. También es cierto que en esta crisis se han venido explorando una serie de distintos instrumentos que el gobierno nacional ha venido colocando a disposición de los empleados y de las empresas para poder permitir que se preserven el mayor número de empleos, todo tipo de mecanismos, vacaciones anticipadas, el retiro pues obviamente de las cesantías, las negociaciones con los empleados, acuerdos. Entonces esto ha permitido pues que protejamos empleo de alguna manera. Sin embargo, pues las cifras muestran que se ha tenido que destruir algún empleo, por supuesto como consecuencia de esta crisis de la cual no salimos librados sin ninguna secuela, y pues el empleo es uno de esos elementos pues, que más nos preocupan. Pero hoy nos gustaría más que centrarnos pues, en ese punto de la coyuntura, es comenzar y retomar parte de las conversaciones de las que veníamos hablando antes de esta crisis y que sin duda pues, van a seguir siendo pues, muy relevantes para la recuperación y para las etapas siguientes. Cuando hablábamos de una economía 4.0, pues estas mismas tipos de conferencias, antes no era pensable que tuviéramos este tipo de conversaciones, seminarios de manera digital. Creo personalmente que este tipo de prácticas
han venido para quedarse. No digital todo, pero vamos a tener una combinación obviamente de lo digital y lo presencial, y audiencias como las que hoy tenemos, pues no las podríamos lograr tan fácilmente de manera presencial en un salón, donde teníamos 20, 30 personas, ya tenemos hoy 110 conectados en estos momentos. Eso nos permite pues obviamente ampliar nuestro ámbito de conversación y llegar a muchas más personas y tener más conversaciones. Bueno, en ese sentido, pues y como con esa pequeña ambientación, me gustaría empezar con una primer pregunta que va dirigida a los tres, como para tener una primera ronda de reacciones sobre cada uno de ustedes, desde su experiencia, desde lo que han venido haciendo en organizaciones tan importantes como las que ustedes lideran. Y bueno, y tengo que decirlo, las tres organizaciones, tanto Confama, Grupo Nutresa, del que hace parte Galletas Nobel, Bancolombia, en el ranking de Merco esta semana, pues todas tres quedan muy bien posicionadas. Entonces, sin duda, pues en sus organizaciones son un buen referente alrededor de cómo trabajar con el talento humano y los colaboradores. Entonces, la primera pregunta iría en ese sentido y nos gustaría escucharlos y que nos compartieran qué tipo de acciones alrededor del talento humano han tomado, digamos, antes de la crisis y durante esta crisis, que les haya permitido de alguna manera, o que perciban ustedes, que les haya permitido mitigar esos impactos negativos que hemos venido avisorando. Pues empecemos por Paola. ¿Te parece, Paola, si comenzamos contigo por Confama, luego con Alberto, luego con Juan Carlos, para seguir ese orden de las presentaciones? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, para hablar desde Confama hay que hablar desde dos puntos de vista. Uno, Confama como empresa, y otro, Confama como caja de compensación. Confama como empresa ha hecho un ejercicio muy interesante en el tema para vivir y para afrontar esta crisis y esta pandemia. Yo creo que lo primero y lo más importante fue que una vez empezó todo esto, se priorizó la salud de las personas por encima de cualquier otra decisión, por encima de cualquier decisión. Y eso hizo, por ejemplo, que nosotros saliéramos muy temprano a trabajo en casa, que se establecieron unas redes internas de apoyo, de información, para saber cómo estaban las personas, tanto en temas de salud física como salud mental. Otro tema que fue muy importante y es que se desarrolló un programa que se llamó Activando Nuestra Gente. Y era un poco entender, y que lo entendimos muy rápido al principio de esta crisis, que habían unos equipos que iban a tener unas cargas laborales muy pesadas. Ejemplo, los temas de empleo, de subsidio al desempleo, de los temas financieros, los temas de salud, pero que íbamos a tener otros equipos que iban a tener, digamos, una disminución en sus cargas. Entonces se hizo como ese mapeo de las competencias, de los talentos, de las cargas, para lograr armonizar, tener a toda la organización productiva, y eso nos permitió responder rápidamente a las necesidades de nuestros afiliados, nos permitió tener a la gente ocupada, algo tan importante en esta crisis, y nos permitió también pues tener a la gente motivada y comprometida. Nada más difícil que muchas personas seguramente en esta crisis, mientras las organizaciones se replanteaban en términos, por ejemplo, estos digitales, tenerlas desocupadas en casa, pensando más en el virus y pensando más en la enfermedad. Entonces ese mapa de competencias, de necesidades, establecer unas redes de voluntariado interno para apoyarnos. Nosotros, por ejemplo, en el tema de empleo y subsidio al desempleo, pues de un día a otro triplicamos la atención a las personas, y eso pues hacía que necesitábamos apoyo de otras áreas de la caja. Entonces se hizo un ejercicio de mapeo de competencias, de necesidades y pues capacitaciones rápidas, bueno, todo este tema casi que de reconversión de perfil, que es uno de los temas que está pues de moda en este momento. Y el tercer elemento que como caja, como empresa fue fundamental, es la comunicación. Una comunicación permanente, clara, transparente, y una comunicación que fuera en doble vía. No era mandar comunicados, mandar correos, sino una comunicación basada en la conversación. Temas tan sencillos como llamar a los equipos de trabajo a ver cómo están, cómo está su familia, cómo están en términos emocionales, cómo están en términos físicos. Eso definitivamente cambia la historia, y yo creo que al interior de la organización se creó un ambiente de que la organización nos estaba cuidando, y eso también hace que los trabajadores pues le pongan todas las ganas a dar la milla extra
porque como estábamos hablando al principio, en este momento, más que en cualquier otro, necesitamos que todos demos la milla extra para poder salir juntos de esta crisis. Eso con Fama como empresa, como organización. Con Fama como caja de compensación, pues es claro que nosotros buscamos siempre ser los mejores aliados en temas de talento humano para nuestras empresas afiliadas y para los trabajadores de estas empresas. Entonces, salimos rápidamente a virtualizar los servicios. Nosotros no podíamos decir que no íbamos a seguir atendiendo los temas de salud, los temas de cultura, educación, los mismos preescolares que son tan importantes para los trabajadores, esa atención a los hijos de los trabajadores. Entonces salimos a virtualizar rápidamente nuestros servicios por distintos canales. O sea, les digo que canales como tan sofisticados como la formación a través de plataformas Moodle o formación telefónica o a través del chat para las personas que son más lejanas de los temas digitales. Salimos también a desarrollar programas entendiendo la nueva realidad. Por ejemplo, el programa Red de Amor y Cuidado, que busca apoyar a las personas en el tema de la salud física y la salud mental a través de atenciones telefónicas, atenciones con psicólogos, con médicos, porque aquí no solo hablamos de la salud en términos del riesgo del virus, sino que la salud mental se ha vuelto una de las prioridades fundamentales en este tema del confinamiento. Y hace poco, hace más o menos un mes, salimos con un programa que se llama Mentoría al Desempleo. Y es en Confama durante esta crisis, esta pandemia, hemos tenido la desafiliación alrededor de 72.000, 73.000 personas. Entonces casi que nos puso en una tarea de, ya no solo estamos para los trabajadores afiliados, sino que cómo apoyamos a los trabajadores que están perdiendo el empleo. Y desarrollamos esta mentoría que en un principio permite que las personas sigan accediendo a los beneficios, como cuando eran afiliados hasta por 12 meses, y temas como el tema de la red de amor y cuidado son muy importantes, educación financiera son muy importantes en este momento. Y luego de que pueden acceder a esos beneficios, empiezan un proceso de mentoría, que pues todos sabemos la condición de vulnerabilidad económica y emocional que tiene una persona cuando pierde el empleo. Entonces en esta mentoría acompañamos desde una conversación cercana, muy personalizada acerca de la nueva realidad y cómo encontrar oportunidades en esa nueva realidad. Un segundo momento en el que profundizamos con esas preguntas correctas para hablar del propósito de vida de cada persona, sus intereses, sus gustos, sus motivaciones, que es muy importante volver a conectarse con ese propósito de vida en este momento tan complejo. Y un tercer momento en el que decimos, bueno, ¿en qué te puedes desempeñar? ¿En lo mismo que venías haciendo? O si las vacantes están muy, digamos, ajenas a lo que estabas haciendo, ¿cómo podemos mirar cuáles son esos otros intereses o habilidades y cómo a través de formaciones muy específicas logramos ese llamado reconversión de perfil? ¿O qué de aquello que haces la gente está dispuesta a pagar? Y emprendemos un proceso de emprendimiento. Todo además enmarcado en formaciones alrededor de la bioseguridad, porque pues, ese tiene que ser la cantaleta y el cuento que todos tengamos. Entonces, yo creo que ha sido básicamente acciones encaminadas a la cercanía, a ocuparnos de lo primero que es la salud de las personas y a ser muy flexibles y cambiar y salir todos los días con temas nuevos, entendiendo la nueva realidad. Gracias. Gracias, Paola. Cercanía, muy bonita esa expresión. Alberto, ¿nos quisieras tú compartir qué han hecho desde tu compañía en estas acciones para mitigar estos impactos en relación al talento humano? Claro que sí, Alejandro. Mira, desde que arrancó en marzo esta emergencia, Grupo Nutresa y todas sus compañías definió 3 elementos fundamentales que tenía que cuidar y que tenía que asegurar. Lo primero, como lo dijo ahora Paola, es cuidar y asegurar la protección de la salud de todos los colaboradores. Ese es el principal y el que tenemos que asegurar. Lo segundo, que es por fortuna, pero además una responsabilidad, se nos asignó la responsabilidad de abastecer de alimentos al país y a los clientes que tenemos. Entonces, eran 2 elementos que por obligación se tenían que cumplir: cuidar la salud de estos trabajadores, de todos los colaboradores, y asegurar el abastecimiento y la operación de todas nuestras instalaciones productivas y comerciales. Y por último, juntando estos dos elementos, pues asegurar el empleo y proteger el empleo y el desarrollo de la economía en el alcance que nosotros teníamos.
se volvió una suma de restricciones porque cumplir las tres son fundamentales, pero había que hacerlo dentro de toda la regulación y los nuevos marcos de operación que el gobierno estaba generando. A raíz de eso, entonces, implementamos una serie de medidas. Las plantas se tuvieron que reconvertir. En el caso de Noel tuvimos que implementar cerca de 70 nuevas medidas de operación que no teníamos, que no existían antes de la emergencia. Eso implicó, como decía Paola, trabajo en casa del 99% de los trabajadores administrativos, de todos los colaboradores administrativos, concentrar el equipo de planta y de operaciones bajo unas condiciones diferentes, separar los espacios, modificar las líneas de producción, en fin, una cantidad de cosas que hemos tenido que hacer en Grupo Nutresa y en Noel para poder seguir operando. Y desde el punto de vista de talento, hicimos mucho énfasis en varias cosas. Pues obviamente el trabajo en casa, el tema de acercarnos mucho y mantener la relación con todos los trabajadores para que ellos puedan mantener un contacto y una estabilidad no solo en el trabajo, sino psicológica. Ahora lo mencionaba Paola, es muy importante. Y para eso desarrollamos, pues para poner solo un ejemplo, un portal que se llama Entre Todos. Todo Grupo Nutresa lo tiene. Y a través de ese portal, que es una comunidad, estamos compartiendo la situación, que es completamente diferente, que nos hace mucho más vulnerables, que nos hace mucho más, nos hace trabajar con mucha más atención. Y en ese portal hemos desarrollado cosas muy interesantes. Por ejemplo, la comunicación de cómo va la emergencia, cuál es el estatus, cómo están las cosas, qué cosas nuevas salen, cómo los decretos nuevos nos afectan y cómo nos debemos ajustar. El fortalecimiento de las acciones de autocuidado. En las empresas implementamos un documento muy interesante que trascendió no solo en Colombia, sino en las otras operaciones internacionales de grupo, que se llamó un compromiso por la salud y la vida. Y sin ser un contrato, sí lo firmamos todos y decidimos que el autocuidado arrancaba cuando yo me cuido, cuando cuido a mi familia y a la vez cuido a los demás y a mi empresa. Y eso ha sido muy efectivo porque ha elevado el nivel de conciencia para que las personas entiendan que la protección y la salud en esta emergencia parte de cada uno de nosotros. Y eso ha sido muy útil porque hemos podido mejorar y profundizar esa conciencia y esa disciplina que es tan necesaria en este momento. Implementamos en esa comunidad o en ese portal de Entre Todos unos elementos de conversación. En Noel lo llamamos Conversemos, y hay un staff de personal que está permanentemente en contacto con los colaboradores, especialmente los que están trabajando en casa, para que mantengan bien la moral, para que estén informados, y eso ha sido muy útil porque la gente se siente acompañada. Trabajar desde casa es más complejo porque si tú te mantienes conectado en muchas videoconferencias y con muchas personas, pues también te sientes solo porque esa interacción social que sucede en las oficinas y en el trabajo es muy importante. Entonces, tenemos ese acompañamiento y ha sido muy útil porque la gente entiende, se siente más tranquila y se siente acompañada. Tenemos tips, por ejemplo, del liderazgo a distancia. El liderazgo, muchas personas lo entendíamos como que el liderazgo es en la medida en que se haga la interacción social, pero a través de la virtualidad también se puede hacer, pero requiere unas habilidades distintas. Estamos soportando y apoyando en ese tema tips importantes para que ese liderazgo a distancia sea muy efectivo. Y tenemos temas como bienestar emocional, bienestar mental. En ese portal tenemos, por ejemplo, recomendaciones de qué música oír, de qué actividades físicas puedes hacer en tu casa, de cómo utilizar el tiempo libre, y eso ha sido muy, muy bueno porque nos entregó una posibilidad nueva de adaptarnos y que mitigara un poco este impacto tan duro que es trabajar desde casa a distancia y con tantas restricciones, Alejo. Alberto, maravilloso. Liderazgo a distancia. Voy aquí tomando nota de algunas cosas claves. Obviamente todo lo que señalan es súper importante, pero me quedó resonando ese. Muy, muy interesante. Juan Carlos, ¿nos quisieras tú compartir en tu organización qué han venido haciendo en relación a la mitigación de estos efectos y sobre todo en clave del talento humano? Está congelado Juan Carlos, ¿cierto?
Sí, tiene congelada la imagen. Démosle un segundito para que reaccione. Bueno, yo intencionalmente cambié mi backing. Vieron que puse el de Colombia Arranca Seguro. Por supuesto que todo el tema de autocuidado es fundamental. Ambos han señalado los temas de cultura dentro de la organización. Esta es una campaña para todos los que nos acompañan, que la Andy, digamos, donó al país. No tiene marca como la ven y está disponible en el portal www.colombiarrancaseguro.com. Y son una serie de piezas pedagógicas, didácticas, que todas las personas, los ciudadanos pueden tomar, utilizar. Está la manito arriba para el que tiene el tapaboca, la manita abajo para el que no. Hay logos para web, para Twitter. Ya te volvimos a ver aquí, Juan Carlos. Estábamos aquí contando un poco de la campaña. Y bueno, y vuelvo contigo con la pregunta un poco, si tú nos compartes en tu organización, ¿qué han venido haciendo para mitigar todos estos efectos alrededor del talento humano? ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, Juan Carlos, te estamos Muy bien. escuchando. Yo quiero, y hay temas muy similares en Bancolombia de lo que ha mencionado Paola y ha mencionado Alberto. Nosotros, digamos, somos en Colombia una organización de 22 y esta emergencia, digamos, nos tomó de manera que fue muy precipitada todo lo que fue lo que sucedió. Nosotros claramente también determinamos que las personas eran, digamos, la prioridad y a lo que teníamos que dedicarnos a cuidar la salud como elemento fundamental. Y eso nos llevó a que muy rápido de esas 22.400, 22.600 personas, 19.300 se fueran a trabajar a casa. Nosotros teníamos un programa de trabajo remoto, de trabajo en casa, pero limitado, como 1.600 personas, que nos sirvió digamos, de base para poder ampliarlo, pero obviamente no es lo mismo hacer una cosa programada con 1.600 personas, hacerlo con 19.300 de una manera muy apresurada, porque las circunstancias lo ameritaban y ese cuidado de las personas ameritaban que salieran del trabajo y que pudieran garantizar la operación, pero operar de manera remota. Entonces ahí unos primeros aprendizajes de llevar a escala de una manera forzada un programa que ya teníamos, que sabíamos cómo era, digamos, trabajar de casa, pero no a esa escala. Y el reto, entendiendo que las personas, digamos, estaban en una situación de estrés importante por salir de su lugar de trabajo, por la situación de la pandemia, por todo lo que implicaba unas circunstancias de mucho estrés. Entonces nos focalizamos mucho en las personas, en entender esa situación que estaban viviendo y en entenderlas como personas. De esas 19.300 trabajando en casa son personas administrativas. Tenemos un grupo de personas que tenían que atender público, es decir, las oficinas bancarias, y entender sus temores, sus miedos, también fue muy importante. Y cómo los protegíamos de manera proactiva como compañía, pensando en ellos y en nuestros clientes. Entonces, yo creo que eso fue un factor muy importante de generar la confianza de que la compañía actúa de acuerdo con unos principios, ese de cuidar la salud, de cuidar a las personas, y que esas actuaciones van en línea y son coherentes con esa declaración, cuidándolos y entendiendo sus temores y sus miedos, muy cercanos con los sindicatos también, entendiendo sus preocupaciones, porque yo siempre les digo, aquí el objetivo es común. Ustedes tienen una labor y una representatividad de los trabajadores, pero la obligación nuestra también es cuidarlo. Entonces estamos en la misma página y venga, trabajemos en conjunto. Entonces eso fue valioso y con unos hechos mostrar esa prioridad de que el cuidado de las personas es lo primero. Y eso yo creo que fue muy valioso porque generó esa confianza y esa posibilidad de interacción y entender. La comunicación ha sido un tema clave. Y de la comunicación yo creo que hemos aprendido mucho y creo que luego hablaremos de cosas que se nos quedan, pero para mí tal vez un tema en que yo creo que tenemos que aplicar cosas que hemos hecho es esa comunicación mucho más cercana. Alguien me dijo, es que es muy valioso verles la cara a ustedes que están al frente, que están liderando, para ver cómo se sienten, para nosotros poder entender. No es lo mismo un comunicado, un mail, uno puede mandar 1, 2, 3 mensajes todos los días, pero esos son mucho más impersonales. Tener la posibilidad, Paola lo decía, de interactuar, de que las personas puedan preguntar, manifestar sus temores y verle la cara a sus líderes y un poco leer cómo
están, si están angustiados, si están preocupados, si están, pero también teniendo una comunicación muy clara y muy directa. Paola también lo decía, aquí no se trata de pintar un mundo que no existe, porque todos sabemos que la comunicación tiene que ser clara, y en eso nos hemos esforzado, de transmitir los mensajes, de no generar un falso optimismo, pero tampoco de generar un pesimismo que no sirve para nada. Entonces, yo creo que hemos tenido unos aprendizajes muy importantes de cosas que hay que profundizar. Yo insistiría Alberto también lo decía, las personas trabajando en casa, pues sí, estamos comunicados todos los días, pero nos sentimos aislados de un ambiente de trabajo, de lo que estamos acostumbrados. Yo creo que hay muchos aprendizajes, pero yo creo que el centro todo deben muy bien, estamos en una situación situación personal y también a unas necesidades de un negocio que tiene que actuar. Juan, gracias. Ahí al final hubo un pequeño congelamiento, pero me quedaría con este bloque tuyo de intervención con la palabra escuchando. Me quedaría con Alberto este bloque con el tema de liderazgo a distancia. Me quedaría con Paola con el tema de cercanía, como un poco para redondear estas primeras mensajes y aprendizajes de ustedes tres. Juan, me gustaría seguir contigo ya que estamos acá y sin duda pues una de las palabras de la pandemia, aparte de enciende el micrófono o apaga la cámara, esas que ya las escuchamos en todas las videoconferencias, es reinventarse. Lo hemos escuchado de todas maneras, nos piden que nos reinventemos, de alguna manera lo estamos haciendo todos, otros en algunos contextos pues, vemos que posiblemente no se pueda, pero ustedes en Bancolombia tienen una iniciativa muy bonita, muy poderosa, que han llamado precisamente reinventistas. De hecho, ya había comenzado a funcionar, o me corriges, antes de la pandemia. ¿Por qué no nos cuentas un poco más alrededor de cómo es la filosofía de reinventistas y cómo es la lectura de esta iniciativa ahora que estamos hablando de cambiar, mejorar los perfiles, reinventarnos? Pues, compártenos un poco de eso, por favor. A algunas personas no les gusta mucho el tema de reinventarse y un poco es también como el tema del micrófono y de la cámara y todo el mundo anda de reinventarse. Y independiente de que a uno le guste o no la palabra, yo creo que la fuerza de los hechos nos ha llevado a que tenemos que repensar muchas cosas. Desde compañías y empresas y personas que se han quedado sin su actividad económica o que la tienen suspendida, hasta otros que nos han cambiado la forma, porque esto nos ha afectado a todos. O sea, esto yo no creo que alguien pueda decir, aquí a mí no me ha pasado nada, todo el mundo, todo sigue igual. A todos nos ha afectado. Entonces, independiente, insisto, del gusto por la palabra reinventista, no, tal vez Marisabel Rueda lo decía en el artículo del domingo, que ella odia la palabra reinventista, pero independiente de eso, yo creo que a todos nos ha tocado repensarnos para no cambiar, para no utilizar la palabra reinventarse, es pensar lo que nos está afectando y cómo reaccionar. Entonces, un poco el programa que nosotros hemos creado es cómo les damos elementos a las personas, a las empresas, para que en ese proceso de pensar, repensar, analizar lo que está pasando, pues tome unos elementos que le ayuden en ese proceso. Entonces insisto, darle elementos, y ahí nos hemos unido con varios actores de talla mundial, uno, el IE de España, el Instituto de Empresas, y hemos tomado varios temas enfocados a emprendedores, pero enfocados también a las personas, buscando darles elementos para que cada uno los utilice y los interiorice de acuerdo con su situación particular, porque insisto, aquí a todos nos ha afectado esta situación. Entonces hay unos más afectados que están repensando su actividad económica o reinventándola, para utilizar la palabra, es decir, lo que yo tenía ya no es porque no puede ser, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué elementos les damos desde los temas más técnicos hasta temas más personales de cómo abordar y afrontar eso? Entonces, yo creo que es una contribución a entender esa realidad
y entregar elementos para que los asumamos y podamos, digamos, esta situación. Gracias, Juan Carlos. Paola, me gustaría hablar contigo, que nos compartieras un poco, pues definitivamente las cajas de compensación tienen bastante experiencia y con fama particularmente en lo que es el servicio de empleo. Es una de sus funciones, algo que han venido haciendo mucho, bueno, buscando conectar todo el talento humano con nuevas oportunidades, no solo de empleo, sino también del autoempleo. ¿Por qué no nos compartes un poco todos estos aprendizajes que han tenido la caja de compensación en relación a las bolsas de empleo, a la generación de autoempleo? ¿Cuáles crees que son los elementos más importantes para responder en este contexto alrededor de lo que sería la conexión con el empleo, pero también el autoempleo? Ok, gracias, Alejo. Mira, pues nosotros obviamente, como todos, no estábamos pensando ni preparándonos para una pandemia, pero sí veníamos hace alrededor de un año conversando y construyendo en temas de empleo, un poco, digamos, aburridos del simple y puro proceso de intermediación laboral, de orientación y demás, que nosotros pensábamos que no estaba generando un valor suficiente en estos temas de empleo y que como caja teníamos una responsabilidad mayor a simplemente recibir una vacante de la empresa y enviarle 3 hojas de vida. Estábamos realmente aburridos con ese tema y empezamos a conversar y a pensar cómo hacer un ejercicio de empleo distinto que realmente le genere valor a las empresas que confían en la caja para esto y a las personas. Y eso fueron conversaciones muy interesantes. Conversaciones como, por ejemplo, ¿por qué los llamados ninis, los que ni estudian ni trabajan, por qué no se conectan, por qué su propósito no está conectado a una realidad laboral o a un emprendimiento? Conversaciones como lo que llamamos los millennials, ¿por qué se van tan rápido de las empresas? Y una que particularmente es una conversación que tenemos todo el tiempo y es con las empresas. Y yo sé que sobre todo Alberto, que es tan dedicado al tema de talento humano, me va a entender cuando las empresas llegan y nos dicen, es que no me está llegando el talento humano con las competencias que son. Y esas discusiones muy pocas veces están alrededor de los temas técnicos. Realmente yo creo que en Medellín, en Antioquia, hemos hecho un proceso de formación, de elevar el número de estudiantes en los distintos niveles. La conversación va en un nivel mucho más profundo. Y definitivamente, pues nosotros las cajas de compensación estamos basadas en el trabajo y empezamos a hablar de que el trabajo le da propósito a la vida. Y empezamos a profundizar, investigar y a leer mucho y a decir, ¿será que lo que necesitamos es ayudarle a las personas a que encuentren su propósito de vida y conectarlo con el propósito de las organizaciones? Y efectivamente en todo ese trabajo, que digo, lleva más de 1 año y medio, dijimos, lo que nosotros tenemos que conectar es propósitos, porque cuando una persona tiene su propósito de vida conectado con una organización, es más feliz, es más productiva, ama su empresa, da la milla extra. Y pues esto obviamente redunda en un beneficio grandísimo para la empresa porque tiene gente comprometida, feliz, que va feliz a trabajar. Entonces dijimos, y obvio, créanme que cuando empezamos a hablar de esto, algunos nos decían que era un tema muy romántico, pero nosotros insistimos que tiene una esencia y una potencia importantísima. Entonces en ese ejercicio empezamos a ver, bueno, ¿cómo conectar propósitos? Pues lo primero es acompañar a hacer mentoría a las personas, porque normalmente cuando a uno le preguntan cuál es su propósito de vida, hay 1000 respuestas y hay mucho susto y hay caras de no tengo idea. Entonces, ¿cómo hacer las preguntas correctas? ¿Cómo acompañar a las personas, no para decirles cuál es su propósito, sino ayudarles a que lo encuentren? ¿Cómo conversar con las empresas para que también sean conscientes de que más allá de un puesto de trabajo o un cargo, hay que entender un poco más esa cultura de la organización, esa cultura de esos equipos en los que van a llegar esas personas nuevas y cómo construir y enamorar a las personas de su propósito organizacional? Entonces, en ese ejercicio empezamos a hablar de que necesitamos es crear mentorías, más allá de asesorías. Lo que hacemos es mentoría. Y digamos que lanzamos el primer producto en todo ese aprendizaje, lo aceleramos, que fue el programa de mentoría al desempleo, pero que es la base
de todo lo que vamos a hacer a futuro en mentoría a las personas. Ya les conté un poco, profundizamos en el propósito de vida, en intereses, creamos lo que nosotros llamamos la cartografía de vida. Y en esa cartografía de vida no es solo la formación, digamos, técnica que tiene que tener la persona, sino qué libros debería leer, si debe o no debe viajar. Entendemos que hay otros modelos de aprendizaje que no son solo los formales. Viajar es un modelo de aprendizaje, leer, conversar, tertulias, cambio de hábitos. Hay unos hábitos fundamentales para el trabajo como la lectura, como el estudio, el mismo cuidado de la salud. Entonces, ¿cómo acompañarlos en eso que construimos y que llamamos la cartografía de vida? Que hoy en el tema de la crisis, pues ha sido fundamental en acompañar a las personas en ese momento de vulnerabilidad y que pegamos, como bien decía Alejo, pues, y Juan Carlos también decía, hay que ser claros, no todo el mundo va a encontrar empleo hoy fácil. Entonces también buscar otras formas de conectarlos rápidamente a una fuente de ingresos. Y ahí estamos trabajando en emprendimiento muy rápido para que las personas tengan una fuente de ingresos rápida. Y digamos que por el otro lado está todo el tema del acompañamiento a las empresas en este proceso en el que por desgracia tienen que desvincular a algunos trabajadores, pero también en los procesos que siguen adelante, porque como bien tú decías, no solo nos debemos entrar en la pandemia, ¿qué va a pasar en esta nueva normalidad? Porque realmente yo no creo que volvamos a hacer, y todo el mundo lo dice, no vamos a volver a hacer lo mismo. Y ahí también entendimos que además de la mentoría hay que pensar en nuevas formas de aprender. Que cuando hablamos de esa reinventarse, yo creo que una de las competencias fundamentales en el futuro del trabajo es aprender a aprender, porque es la constante. Todos los días tenemos que olvidarnos de cosas y aprender cosas distintas. Y ahí pues necesitamos jalonar a las instituciones de formación, sobre todo las de formación técnica, para que se articulen mucho más con las necesidades de la empresa, y nosotros pues tenemos como aliado al CESDE en este tema. Cuando hablábamos, y Juan Carlos decía, la reconversión o esa nueva forma de ser, más allá de lo técnico, que es importante, todos tenemos que aprender cosas nuevas. Antes, yo creo que se escucha mucho el comentario de estás en silencio o no sé cómo compartir este video, o sea, nos ha tocado aprender a todos, pero hay un tema en esa reconversión o en ese aprender de esta crisis y prepararnos para las que vengan, y es esa mentoría en esas competencias fundamentales para el trabajo, resiliencia. O sea, ¿quién no le ha tocado ser resiliente en este momento? Gestión del cambio, gestión del estrés. Yo creo que este ha sido el momento en el que hemos aprendido muchos a hacer yoga, a meditar mucho más, a alimentarnos mejor. Entonces, se vuelven unas competencias que más allá de lo técnico, estas deberían ser transversales en todo lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que estábamos, digamos, repensándonos hace rato el tema de empleo, y fundamentalmente lo que queremos es empezar a conectar propósitos y a desarrollar de la mano de las empresas nuevas formas de aprender y nuevas formas de relacionarnos en el trabajo. Paola, gracias. Pues yo no sé ustedes, pero yo quedé antojado de mi cartografía de vida. Aquí a la salida me quedo con Paola y empezamos a hacer la mía. Alberto, creo que Paola lo metió en un lío porque yo le voy a preguntar sobre competencias y un poco pues Paola nos plantea ir más allá de las competencias a los propósitos de vida y propósitos de organización. Tú has venido trabajando mucho desde el CUE, toda esta reflexión alrededor pues, de las competencias adecuadas para una mejor inserción de todos nuestros jóvenes en las empresas, lo que el aparato productivo requiere y que eso esté muy bien alineado. La pregunta va en ese sentido, o sea, un poco con lo que ya se venía y lo que ya habíamos avisorado que eran las competencias para el mercado laboral actual, sumándole estas nuevas que emergieron con la crisis. ¿Qué crees tú que va a ser esa nueva combinación en relación a las competencias laborales para el mercado laboral que viene hacia adelante, y un poco pues tu experiencia, compartir con los que están en el seminario lo que has venido planteando y liderando desde el CUE, que es muy interesante sin duda? Gracias, Alejandro. Mira, en la mesa de talento del CUE, lo que hemos trabajado desde que arrancamos fue la creación de un modelo de inserción laboral, principalmente para técnicos y tecnólogos, porque consideramos que hay una oportunidad muy grande para cierre de brechas, para empleabilidad y para incorporación de tecnologías de cuarta revolución industrial, precisamente, que nos dé un salto en la competitividad y en la productividad.
el modelo de inserción laboral parte de 3 elementos que son humanos y que son simplemente básicos y que es lo que en teoría debemos, no solo las instituciones educativas, sino desde la casa, en los hogares y las empresas, promover, que son el ser, el saber y el emprender. Y el emprender es resolviendo una situación que es muy sencilla como ser humano y es pasar de la expectativa a la iniciativa. Cuando nosotros fuimos educados, pues esperábamos, pedíamos, reclamábamos, pero quizá nunca nos cambiaron el punto de análisis o el paradigma para hacer más, aplicar más la iniciativa. Y ese es el emprender que estamos trabajando desde el modelo de inserción laboral. Cuando los jóvenes que arrancan a estudiar tienen un contacto con los docentes y se incorporan una experiencia empresarial y los vamos puliendo en ese sentido del ser, del saber y del de emprender, vamos a ir modelando una serie de mentalidades más adaptables a una situación como la que estamos viviendo hoy. Yo creo que en función de eso que hablamos ahora y que te gustó, que es el liderazgo a distancia, pues hay unos elementos que yo creo que se tienen que reforzar a partir de lo que estamos viviendo hoy. Tanto Paola como Juan Carlos lo han mencionado, y es la comunicación. Yo creo que tenemos que acotar la comunicación, cómo hacerla, porque nosotros de alguna manera en la vida del día a día antes, en la interacción que teníamos permanentemente, no le exigíamos mucho a la comunicación. Y hoy que tú te sientas a las 7:30 de la mañana y terminas a las 6:30 o 7 de la noche conectado sin pausa, porque no tienes pausa. La realidad es que pues todos los que estábamos acostumbrados a cambiar de sitio de una reunión a otra o viajar para atender las responsabilidades, pues teníamos unas pausas en el entretanto, hoy ya no las tienes. O sea, tú terminas una reunión a las 3 y estás abriendo otra a las 4, casi que sin ventana de tiempo. Entonces eso demanda mucha efectividad en la comunicación. Y nuestra recomendación en la mesa de talento, hemos hablado de una comunicación concreta, específica, cálida e inspiradora. Esos 4 elementos. Porque pues uno lo percibe. Yo no sé si ustedes lo perciben, pero cuando uno está en una videoconferencia y está escuchando a alguien y esa persona se extiende en la comunicación, uno se fatiga mucho. Entonces, hay que tratar de influenciar en que esa comunicación de nuevo sea concreta, específica, pero que sea también a la vez cálida e inspiradora para que ese liderazgo que estoy tratando de construir a distancia sea muy efectivo. Hay otro elemento que estamos estudiando y tratando de incorporar en esta nueva fase, en la versión 2 del modelo de inserción laboral para técnicos y tecnólogos con estas restricciones actuales de no poder tener la presencialidad, y es un liderazgo que adopte la vulnerabilidad, especialmente en el liderazgo empresarial. Porque antes teníamos unos planes concretos, los estábamos desarrollando, puede que existieran dificultades, pero no eran las dificultades que estamos enfrentando hoy. Y eso hace que el liderazgo sea muy vulnerable, pero hay que aceptarlo. O sea, hay que tener vamos a decirlo, la reflexión y la humildad para aceptar que ese liderazgo que teníamos se vuelve muy vulnerable y tenemos que apelar a muchos más recursos de innovación, de cambio, de reinvención y de todo lo que estamos haciendo hoy para poder cerrar esas brechas que se están generando con un entorno que no sabemos qué pasa. Yo comparo mucho lo que pasa hoy con el 911. Post 911 se implementaron una cantidad de medidas de seguridad en los aeropuertos, en los trenes, en todos los sistemas de transporte, pero el enemigo más o menos era visible y se controlaba con screening, con máquinas, con rayos X, con controles en los aeropuertos. La diferencia de hoy es que es invisible el enemigo y puede cambiar y puede mutar. Entonces tenemos que aceptar esa vulnerabilidad, y cuando la aceptemos desde el concepto de la humildad, vamos a poder construir nuevas propuestas que nos aseguren o que nos den por lo menos una posibilidad de entenderlo mejor y prepararnos mejor. Y por último, estamos trabajando en lo que se llama la inteligencia colaborativa, porque ese liderazgo es una suma de cosas. Ya no hay los superhéroes que son capaces de hacer todo. Eso no existía, pero
pero ese concepto todavía estaba en el sector empresarial. Hoy hay que creer en muchas personas. Un comentario de sentido común de una persona que no es ni por cargo ni por experiencia la de más jerarquía, pues uno puede también sacar muchas cosas de eso. Entonces, esa inteligencia colaborativa de sumar muchos conocimientos y criterios nos puede ayudar mucho. Yo creo que si uno reúne todo eso, podría generar una base de formación muy interesante que entraría a ser muy vigente en los nuevos retos que tienen las empresas hoy en día. Gracias, Alberto. Sin duda se vienen pues reformas en el mercado laboral y vamos a necesitar pues, reformas para reactivar el empleo. Esta pregunta iría pues como a los tres, un poco me gustaría escuchar la reacción rápidamente de ustedes tres y empezar por Juan Carlos, desde la experiencia personal de cada uno de ustedes y lo que ha venido pues no solamente sucediendo en términos de la crisis, sino del manejo del talento humano, esto que estamos hablando, los mejores perfiles, para que las personas estén más a gusto y más sintonizadas en su estilo de vida con la empresa. ¿Qué tipo de recomendaciones o qué tipo de elementos les gustaría a ustedes como grandes empleadores encontrar en unas reformas laborales ideales que permitan el manejo de este tema de los nuevos perfiles? Juan Carlos. Alejo, ese tema yo creo que es clave y es muy importante. Yo creo que yo creo que lo sabíamos, pero se ha reforzado el tema de la vulnerabilidad del empleo en Colombia y de la carga que es la informalidad en este país. Por lo tanto, yo creo que cualquier reforma tiene que buscar en cómo incorporar a la formalidad una cantidad de personas que hoy están desprotegidas, que lo que tienen es una actividad de subsistencia, pero que están desprotegidas de toda esa malla de protección que trae el sistema de seguridad social, entendiéndose como la salud, la pensión y el acceso, digamos, a esos bienes que son los bienes públicos, pero que estas personas que están en la informalidad están por fuera. Y yo creo que tenemos que tener grandes reflexiones porque esa informalidad que traíamos ahora se ha potenciado. Vemos que esas personas que estaban en informalidad hoy son las más vulnerables, completamente vulnerables precisamente porque no tenían esa protección adicional. Entonces, cualquier reforma tiene que buscar en cómo incorporar a personas a la formalidad. Pero hay que entender que en el caso nuestro la formalidad es una formalidad muy engorrosa, muy costosa, muy difícil de implementar. Y esto no se puede entender como que lo que estoy diciendo es que haya unas condiciones para los trabajadores diferentes. Pero sí tiene que haber una formalidad que sea mucho más fácil de llegar a ella. Yo, por ejemplo, celebro que se anuncie esta semana que se está mirando cómo generar un esquema formal para personas que tienen trabajos a través de plataformas. Ahí se empieza a recorrer un camino que yo creo que no puede tener la estructura mental de lo que tenemos hoy, de una formalidad que es muy rígida y que no reconoce diferencias ni por regiones, ni por actividades, sino que hay que tener una flexibilidad importante. Miren, yo creo que hay una cosa, si uno quiere sacar algo bueno de lo que nos ha pasado, que es terrible, pero algo bueno, es que nos ha servido de laboratorio de muchas cosas y también nos ha acelerado cosas que nos permiten reflexionar de qué tenemos que hacer. Probablemente temas que se nos iban a demorar 2, 3, 4, 5 años, estas circunstancias nos las han acelerado de tal manera que nos obligan a tomar decisiones y que también nos ha servido de laboratorio de cosas que deberíamos hacer. Entonces debemos tomar eso. Entonces yo sí creo que el tema de formalidad y esa capacidad de adaptación y de entender las diferentes actividades con sus características tiene que ser un factor fundamental de lo que nos propongamos como país para incorporar esa mitad de la población económicamente activa que no está accediendo a la formalidad. Bueno, una formalidad ágil y flexible. Paola, ¿cuáles serían tus recomendaciones para esto que se viene de mercado laboral? Bueno, muy en la línea con el planteamiento de Juan Carlos. Finalmente, la formalización conlleva una estabilidad social, ¿cierto? Porque genera mayor bienestar para la población. Yo creo que se vienen conversando muchas cosas alrededor de la reforma laboral, del piso de protección social, el mínimo vital, bueno, muchas cosas, pero lo importante es que esos ejercicios de alguna forma jalonen y promuevan la formalización.
Yo creo que además en ese ejercicio de formalización y con lo que viene del piso de protección social, sumando el régimen subsidiado, los beneficios económicos periódicos y demás, pues debería también apoyar mucho la protección del empleo en la microempresa, que es donde hay una informalidad grandísima, pero jalonar hacia, hacia el sistema de seguridad social formal. Yo creo que eso es fundamental. Y otra de las cosas que y nosotros incluso venimos participando en una conversación nacional a través del gremio de las cajas, es la importancia de empezar a pensar en un gran seguro al desempleo, más allá del subsidio que nosotros tenemos en las cajas, cómo crear un seguro que sume seguramente los recursos que tenemos las cajas para el subsidio, que sume recursos del gobierno y que incluso pueda tener también recursos del trabajador. Eso haría que los informales también puedan aportar y tener una previsión para cuando pasan este tipo de cosas. Yo creo que ahí tenemos que aprender de otros países, pero la conversación acerca de la protección al empleo vía seguro de desempleo, vía formalización y vía, como dice Juan Carlos, también de facilidad de trámites, que sabemos que ese es uno de nuestros grandes pecados, ahí deberíamos como empezar a caminar todos. Ok, gracias Paola. Alberto, ¿qué nos quisieras compartir tú en este sentido? Yo estoy de acuerdo completamente con las propuestas de Juan y de Paola. Si uno analiza hoy qué ha tenido que hacer la economía, las empresas, las instituciones, es revisar y adaptarse muy rápidamente a lo que está pasando. Y yo creo que el gobierno ha tomado medidas en esa línea, en lo económico, en el sistema de transporte, ni se diga en los temas de salud. Pero yo creo que a nivel laboral falta trabajo en eso, porque el enfrentar la economía de lo que se viene para poder absorber de nuevo empleos va a requerir una modularidad de esa formalidad, porque la formalidad plena como hoy existe tiene unos retos gigantescos para las empresas. O sea, el cumplimiento de requisitos que se tiene hoy para poder tener una empresa formal exige una cantidad de cosas que alejaría a pequeños emprendedores o a personas que no tienen exactamente el rigor que se tienen en otras empresas, y eso alejaría de la formalidad. Entonces, si se pudiera configurar un modelo modular para poder acceder a esa formalidad, se podría abrir una base de empleo formal que absorba más empleos, que dinamice la economía y que actúe y piense más como unas empresas y unos sistemas de cuarta revolución industrial. Miren lo que ha pasado con las plataformas tecnológicas. O sea, las plataformas tecnológicas en Colombia tienen unos retos enormes desde lo laboral, desde lo legal, que hace que se vuelva un obstáculo. Entonces, ahí existiría una oportunidad muy grande de generación de empleo, de acceso a formalización para muchas empresas, de flexibilidad laboral, porque eso es lo que hoy se requiere para poder generar empleo, que podría ayudar mucho a corregir lo que tenemos que corregir de aquí en adelante. Gracias, Alberto. Bueno, yo voy aquí a improvisar un poco. Aquí tenemos unas preguntas que nos están haciendo algunos de los participantes. Ya estamos llegando a la recta final, nos quedan 10 minutos para ir cerrando. Yo voy a tomar un par de ellas, las voy a plantear libremente. Cualquiera de los tres la puede responder. Hay una que va en el sentido, dice, bueno, hemos hablado mucho sobre los colaboradores, sobre los empleados de la empresa, pero para contratistas, personas que no están vinculadas a la organización, ¿qué acciones han tomado ustedes que crean que pueden ser valiosas para compartir con otras empresas para manejar este grupo que, si bien son muy, muy importantes, su forma contractual pues es distinta a los empleados? ¿Quién se atreve de los tres a compartirnos su práctica alrededor de los contratistas? Pues yo quisiera mencionar un tema que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver, y es los accidentes de trabajo. Y lo menciono aquí porque una empresa enfrenta un accidente de trabajo desde dos aspectos, desde la condición y desde el comportamiento. Explico. Cuando hablamos de condiciones, que las empresas dotamos a los trabajadores, a los procesos y a los sistemas con las condiciones de seguridad para que las personas no se accidenten. Pero si el comportamiento de las personas no es el adecuado, pues se generan los accidentes. ¿Correcto? En el tema de comportamiento radica para mí el proceso, y eso en Grupo Nutresa no solo lo hemos extendido a las empresas como tal, sino a todos los contratistas y terceros
que están en nuestras operaciones y que interactúan día a día. Entonces, extender ese elemento, que los terceros estén con todos los procesos para dotar de condiciones adecuadas para proteger a los trabajadores y asegurar la operación, pero sobre todo que el comportamiento de todas las personas sea el adecuado. Por eso yo, de nuevo, hablo y recomiendo de una cosa que nos ha funcionado muy bien, y es eso que llamamos el compromiso por la salud y la vida, que es como un compromiso ético y moral para cuidarnos. Es algo que tú tienes ahí atrás. Colombia arranca seguro, pero con los buenos comportamientos. Entonces, si nosotros extendemos en toda la geografía, en Colombia, en todas las empresas, eso a todos los contratistas, podríamos generar una cadena muy efectiva de arranque seguro y de protección de la salud de la salud y la protección de los trabajadores. Alberto, gracias. Bueno, y esta es otra pregunta para cerrar ya las preguntas del chat y volver los últimos 5 o 6 minuticos a las que teníamos planeadas. Creo que esta la podrían responder todos tres en un minuto. Nos preguntan acá internamente un par de tips de cómo han ejercido ustedes a distancia su liderazgo con sus equipos de trabajo. Paola, podríamos empezar por ti. Bueno, para nosotros ha sido muy importante, pues primero, estar en armonía y muy ecuánimes como líderes, porque tenemos obviamente una carga y unas responsabilidades muy grandes. Entonces, primero, como persona, la salud, sobre todo la salud mental, porque cuando uno está en estos temas, y yo le decía a mi jefe, cuando uno está en estos temas de empleo, el recibir todos los días las cifras de desempleo, de población vulnerable, de la población venezolana, de las mujeres, va generando una carga emocional fuerte. Entonces, como persona, medito muchísimo, hago yoga y trato de desconectarme, porque uno de los temas de sacar espacios para desconectarme, porque la hiperconexión nos está afectando realmente. Y mi trabajo con el equipo es absolutamente cercano, o sea, yo las llamo porque mi equipo de líderes todas son mujeres, cómo están su familia, trato de estar absolutamente pendiente de cómo está la red completa de todo mi equipo, porque aquí un poco lo que decía ahora, el trabajo o la inteligencia colaborativa, yo creo que para que esto funcione hay que establecer una red de solidaridad y pues obviamente primero con las personas que trabajan con uno, que están en el día a día. Entonces, la verdad, para mí lo que más ha funcionado es la cercanía, la conversación permanente. Por mucho trabajo que tengamos, yo todos los viernes a las 2 de la tarde tengo reunión solamente para conversar de cómo están y cómo están sus familias. Eso es súper importante. Gracias, Paola. Juan Carlos. Yo comparto con Paola que para mí ha sido un ejercicio de entenderme muy bien cómo estoy. O sea, todos tenemos unos momentos en que tenemos unas cargas mayores o que estamos más... Entonces, ser consciente de mi estado de ánimo, de cómo estoy recibiendo para poder transmitir lo que quiero transmitir y poderlo hacer. Entonces, ese ha sido un ejercicio muy importante. Yo particularmente he tratado de mantener unas rutinas bastante claras, porque el trabajar desde la casa implica unos cambios. Entonces, he tratado de mantener las rutinas. Y una cosa que a mí me ha hecho especialmente falta y que he tratado de promover son los espacios informales. Esos espacios que no son la reunión formal, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa mucho y lo decía ahora, estamos conectados desde las 7 de 7 a más cercano de poder hablar de otras cosas, de poder hablar de fútbol o del clima o de la política o de lo que uno habla normalmente con las personas con las que comparte en el trabajo. A mí me hace falta. Yo he tratado de generar esa conexión adicional a todos los temas, digamos, ya de trabajo y de estar presente, pero eso yo creo que ha sido un esfuerzo y lo mantengo. A veces no es fácil porque parecería una cosa que no es lógica, pero encontrar esos espacios es mucho más difícil ahora que antes para mí. Antes en cualquier momento había, Alberto lo decía, un desplazamiento a un aeropuerto o una conversada, ya eso no existe. Entonces, cómo crear esos espacios ha sido muy importante para mí. Gracias, Juan Carlos. Alberto, ¿tú qué nos quieres compartir? Yo no puedo dejar de decir algo parecido a Paola y a Juan, y es que lo primero arranca por uno mismo. Entonces, los espacios adicionales que encontré al no tener que desplazarme tanto y movilizarme tanto,
los estoy focalizando en el bienestar personal, en el mío. O sea, estoy haciendo más ejercicio, alimentándome bien, respirando bien, mejor y tomando más agua, por decir algo. Y de cara al equipo, con la responsabilidad que tenemos en tantas ciudades y países, pues uno se desplaza mucho y no alcanza a reunirse con todos los equipos 2 veces al año, tal vez 3 veces en el mejor de los casos. La virtualidad nos está permitiendo que esas reuniones sean más frecuentes y esos espacios los combino, como dice Juan, con una conversación más desde lo personal, desde cómo se sienten, y eso ha generado una productividad y una cercanía muy interesante que antes no tenía. Alberto, gracias. Pues ya nos ajustamos a la hora. Yo creo también firmemente que esta hiperconexión, como todos han venido hablando, ha hecho que muchas veces las conversaciones se extiendan más de lo necesario. Voy a citar aquí a Alberto y sin duda esta comunicación fue concreta, específica, cálida, inspiradora. Así que en nombre de la Andy y de todos los que están conectados, les quiero extender un agradecimiento a todos tres, Paola, Juan Carlos, Alberto, por sacar un espacio de su tiempo tan atareado y tener esta apertura. Sin duda, esto ha sido de gran valor personalmente para mí. Sé que para que los escuchan, los que están aquí conectados, también agradecemos por asistir a este llamado. Esta conversación fue grabada y con la autorización pues luego de nuestros participantes la vamos a compartir en los canales formales de la Andy para que las puedan volver a consumir con sus equipos, porque sin duda hay muchas lecciones acá de liderazgo, aprendizaje y sobre todo de talento humano en esta crisis. Así que nuestros mejores deseos para todos ustedes en sus organizaciones, en sus familias. Por favor, tengan mucho cuidado y seguro que esto vamos a salir mucho más fortalecidos a seguir construyendo el país que todos necesitamos y nos merecemos. Un fuerte abrazo para todos y mil gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias a todos. Gusto compartir con Paola y con Juan también este espacio. Para mí gigante también. Muchas gracias. Hasta luego, feliz día. Chao. Chao.